Bienvenidos, viajeros del tiempo y la historia. Hoy les traigo una leyenda olvidada, un relato que ha perdurado milenios en las arenas del desierto. Un dios con el poder de decidir el destino de las almas, el ser que vigila las puertas entre el mundo de los vivos y el reino de los muertos. Esta es la historia de Anubis, el señor del inframundo, el guardián de las almas perdidas. Un dios cuyo rostro, mitad humano, mitad chacal, aún inspira temor y reverencia. Prepárense, porque lo que están a punto de escuchar cambiará para siempre su comprensión del más allá. Un poder ancestral que ha desafiado las eras, un guardián que no solo vela por la muerte, sino que tiene secretos aún oscuros. ¿Serán capaces de comprender lo que oculta este dios inmortal? Permanezcan conmigo, porque esta es solo la punta del iceberg. En el principio, cuando los dioses formaban el cosmos, todo era caos y oscuridad. En la vastedad del vacío, Anubis emergió de las sombras, su figura alta y sombría, coronada por la cabeza de un jacal. Él fue el primero en comprender el equilibrio entre la vida y la muerte, la necesidad de ambos para que el ciclo del universo pudiera seguir su curso. Los otros dioses, los hijos de Ra, miraban en silencio mientras Anubis reclamaba su dominio sobre el inframundo, un reino donde las almas descansarían o sufrirían según el juicio de sus corazones. Los vientos del desierto rugían, trayendo consigo las primeras ofrendas a Anubis. No eran solo sacrificios humanos, eran almas de aquellos que habían vivido con honor, pero que debían enfrentarse a su última travesía. Desde ese día, el reino de los muertos y el de los vivos coexistirían, separados por un delgado velo de sombras, en una cámara secreta del inframundo, donde las luces de los dioses no podían penetrar. Anubis esperaba pacientemente a las almas perdidas. Su presencia era imponente, una figura oscura que recorría los salones de piedra con una calma sobrecogedora. A su lado, la balanza de la justicia suspendida en el aire equilibraba el corazón de los difuntos con la pluma de Maat, la diosa de la verdad. Cada alma que se presentaba ante Anubis debía enfrentar este juicio, donde se decidía si se ganaban la entrada al paraíso o si eran condenados a las oscuras profundidades del inframundo, la pena de muerte o el descanso eterno. Dependía de la pureza del corazón de cada ser que había caminado sobre la tierra. Anubis nunca fallaba. Su juicio era incuestionable. La historia de Ankareb, un rey egipcio que, seducido por el poder absoluto, desafió las leyes de los dioses, se convirtió en leyenda. En su ambición, Ankareb buscó la inmortalidad a través de rituales oscuros y pactos con fuerzas más allá de la comprensión humana. Cuando finalmente cayó en batalla, su alma fue llevada ante Anubis, quien lo sometió al juicio. Pero el rey, cegado por su arrogancia, intentó engañar a Anubis, ocultando su corazón corrupto. Anubis, conocedor de la mentira y la oscuridad en cada rincón del alma humana, no dudó en sentenciarlo. El alma de Ankareb fue arrastrada a las oscuras profundidades del inframundo, donde su condena sería eterna. Anubis observó, impasible, mientras el alma del rey desaparecía en el abismo, recordando a todos que ni siquiera los más poderosos pueden escapar al juicio divino. La balanza de la justicia fue puesta a prueba cuando un ejército de almas, lideradas por un antiguo faraón caído, intentó rebelarse contra Anubis. Fueron aquellos que habían sido traicionados en vida, aquellos cuyas almas deseaban venganza. Una gran guerra estalló en los oscuros pasillos del inframundo, y Anubis, armado con su cetro de poder, lideró el ejército de los dioses en defensa de la paz cósmica. En medio de la batalla, las almas caídas gritaron en desesperación, pero Anubis
con su mirada severa y su fuerza descomunal, cortó las esperanzas de aquellos que osaban desafiar el orden. La guerra terminó, con una lluvia de almas condenadas, y Anubis restauró la paz, recordando que en su reino, la muerte no es solo un fin, sino también un balance divino que no debe ser alterado. Una noche oscura, bajo un cielo rojo como la sangre, Anubis presenció una visión aterradora. El juicio final estaba cerca. Los dioses del panteón egipcio, que alguna vez lo veneraron, comenzaban a desvanecerse, y las almas de los humanos tomaban decisiones que cambiarían el destino de todos los mundos. Anubis, sin embargo, permaneció firme. Su misión era clara. Cuando llegara el momento, el juicio de toda la humanidad recae sobre él. Se preparó para enfrentar a los dioses traidores y a los hombres que desafiarían su reino. El inframundo cobraría su precio, y Anubis no permitiría que el caos tomara forma alguna. La guerra contra el fin del tiempo era inminente, y su papel como juez final se sellaba en las estrellas. Un día, Ra, el dios solar, descendió a las puertas del inframundo. Había llegado aquí a hablar con Anubis sobre los destinos de los humanos y los dioses. La conversación entre los dos fue profunda, llena de sabiduría y tensión. Mientras el sol iluminaba la sala, las sombras de Anubis se alargaban, como si él mismo fuera el reflejo de la muerte misma. Ra le habló del ciclo eterno y le pidió que reconsiderara su juicio sobre ciertas almas. Anubis, sin embargo, se mantuvo firme en su creencia de que todo ser debía enfrentar su destino con honor, sin importar su estatus en la vida. En ese momento, un pacto silencioso se forjó entre ellos. La muerte es inevitable, pero su significado es eterno. Un día, un grupo de héroes caídos llegó a las puertas del inframundo, buscando el perdón de Anubis. Habían sido hombres y mujeres de gran coraje en vida, pero sus errores y fallos los habían llevado a la condena. Con humildad y arrepentimiento, suplicaron por una oportunidad de redención. Anubis, viendo en sus corazones una chispa de verdad, aceptó su pedido, pero con una condición. Solo aquellos que demostraran su valor a través de pruebas físicas y espirituales podrían encontrar la paz. Así comenzó una serie de desafíos, en los cuales los héroes tuvieron que enfrentarse no solo a sus propios miedos, sino a las pruebas de su propia alma. Finalmente, la gran guerra del juicio final llegó. Los dioses del más allá y los de la tierra se enfrentaron en un combate épico por el destino de las almas. Anubis, como juez y líder, luchó con toda su fuerza, pero también con sabiduría. Su lucha no era solo contra los dioses, sino contra el mismo concepto de lo inevitable. Cada alma perdida debía encontrar su lugar, y él era el único que podía decidir qué destino les aguardaba. En una batalla final de luz y oscuridad, Anubis emergió triunfante, con el inframundo sellado bajo su dominio. Los dioses se inclinaron ante él, reconociendo que el equilibrio entre la vida y la muerte estaba en sus manos. Así termina la historia de Anubis, el eterno guardián del inframundo, un ser cuya misión nunca cesa, cuyo poder sobre el juicio y el destino de las almas lo convierte en el juez final de la existencia. En la soledad del desierto, Anubis observa y vela, consciente de que su tarea, aunque interminable, es la fuerza que mantiene el equilibrio entre la vida y la muerte. Gracias por acompañarme a lo largo de esta legendaria travesía. Anubis, el eterno guardián, permanece vigilante, esperando que algún día todas las almas encuentren su juicio y el equilibrio que nunca debe ser alterado continúe, hasta siempre, en las sombras y en la luz del destino.